Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la reunión académica de Enfermería RAE. La RAE es un espacio gratuito, abierto para presentar, compartir propuestas, pensamientos críticos, opciones de cuidado diferente, innovador, que permiten visibilizar la enfermería con grandeza y con propiedad, gracias a los aportes de diversas personas que se han comprometido con la profesión, alimentando cada día el cuidado de salud de los seres humanos. De manera interrumpida, la RAE desde 1989 ha llegado a sus hogares y la última temporada de manera virtual. Actualmente hemos comenzado a hacer algunas conferencias de manera sincrónica. Algunas especificaciones acerca de la RAE. Agradecemos mantener la cámara y micrófonos apagados durante la conferencia. Si tiene alguna duda o comentario, podrá hacerla en el chat o levantar la mano para hacerlo. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas del expositor. Igualmente, como ven, se está grabando solo con fines institucionales y para ser divulgado por los medios. Hoy, 12 de mayo, un día muy especial para todos los enfermeros y enfermeros, porque hoy conmemoramos su día clásico. Desde la Universidad de Antioquia les hacemos llegar un mensaje de admiración y de agradecimiento profundo por cuidar lo más precioso y apreciado y sagrado, la vida. Hoy tenemos como invitada a Yasmín Viviana Cacante Caballero. Ella es enfermera, magíster en enfermería, doctora en bioética y profesora de la Universidad de Antioquia con el tema Problemas bioéticos de la contemporaneidad, perspectivas desde la enfermería. Doctora Yasmín, muchísimas gracias. Un feliz día de la enfermera. Aplaudimos la labor y su profesión. La tiene toda nuestra atención, profesora. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Es para mí un honor estar en este espacio, un espacio que hemos construido de manera conjunta en la facultad y a donde creo que acudimos todos en busca no solo de actualización, sino de poder todos los días como conversar sobre asuntos importantes y problemas importantes que le atañen a la enfermería, pero en este día en particular, pues por ser o por estar celebrando nuestro rol y nuestro papel dentro de una sociedad que todos los días creo yo no necesita más, pues es mucho más importante este apartado que voy a compartir con ustedes. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Creo que después tendremos un espacio para las preguntas, entonces miraremos en un momento que podamos luego conversar sobre los asuntos. Un momento, por favor. Me dicen, por favor, cuando estén viendo la pantalla. Gracias. Ya te vemos, profesora Yasmín. Bueno, entonces, como lo enunciaba ahora la presentadora, nuestro tema son problemas bioéticos en la contemporaneidad, perspectivas desde la enfermería. Quisiera, pues, a manera de introducción, pensar en estos aspectos que hemos venido viviendo en la actualidad, pero yo creo que también se han venido gestando desde mucho antes y en ese sentido, pues, empezar a tener una especie de reflexión, pero también de motivación para lo que viene enseguida. Entonces, en un mundo en constante movimiento y comunicación, ustedes saben que en la actualidad todo está, como lo decimos, a un clic, ¿cierto?, del celular, donde nos podemos enterar y podemos opinar sobre muchos asuntos que están ocurriendo de manera inmediata, ¿cierto? Y donde la posibilidad
o la capacidad que tenemos para la toma de decisiones y la reflexión en esos momentos específicos es realmente limitada, donde las desigualdades cada vez tienen un mayor protagonismo. Todos también nos estamos dando cuenta en el día a día cómo han emergido, no solamente por la situación de la pandemia, sino mucho antes, porque los problemas que tenemos sobre la contaminación ambiental, sobre la pobreza y sobre otros asuntos que son de talla global, pues vienen desde hace mucho tiempo, sin embargo, y pues aumentan la brecha entre las desigualdades en las poblaciones. Sin embargo, pues las soluciones que hemos tenido realmente no han sido completas ni tampoco han posibilitado que estas situaciones puedan realmente resolverse de fondo. Donde la vida no tiene sentido ni valor, todos los días lo vemos también, no solamente la vida humana, sino la vida no humana, ¿cierto? Y en este sentido, la vida de los animales y la vida de la naturaleza y de las plantas, pues se ve todos los días en mayor riesgo, no solo por nuestros, no únicamente por nuestros comportamientos de manera directa, sino también indirecta, porque muchas veces, pues, el acallar nuestras voces también es un asunto que de manera indirecta prueba ciertos comportamientos, donde pareciera que la parte biotecnológica reemplazará próximamente lo humano, ¿cierto? Hay ya pensamientos en países desarrollados muy importantes en donde empiezan a considerar la posibilidad de tener cuerpos no humanos, ¿cierto? No vivos, que contengan el cerebro humano. Entonces, las posibilidades que tenemos de ahora en adelante con la biotecnología son grandísimas. Sin embargo, hay que reflexionar si eso es lo que queremos como humanidad. Donde el individualismo es la ley imperante. Entonces, seguimos viendo cómo inclusive desde nuestros mismos espacios como profesionales de enfermería, pues, y en donde ejercemos el rol de cuidado, muchas veces pasa que es más importante los intereses individuales que los intereses comunitarios. Y yo creo que eso es una de las situaciones, no solo lo hablo para la enfermería, sino para muchas profesiones, pero también para nuestra vida y actividades en particular, que tanto prima esa visión, ¿cierto?, comunitaria o esa visión de solidaridad, de que somos en común unión con los demás para poder tomar ciertas decisiones. Donde la moda es un estilo de vida, donde estamos en ese mundo, donde el poder adquisitivo es lo más importante, ¿cierto? No solamente lo hablo por el vestido, sino por otros accesos o accesorios que deberíamos o que queremos tener o que deseamos tener, y en muchas ocasiones eso se vuelve nuestra meta en la vida, y donde la salud pareciera cada vez ser más un bien inalcanzable. Y vuelvo y lo digo, pues se agudizó la pandemia esta situación, pero creería que no es solo por la pandemia, sino que desde mucho antes estamos viendo cómo nuestras comunidades siguen teniendo grandes dificultades, no solo para el acceso, sino más allá del acceso para una atención en salud con dignidad y pues con equidad e igualdad. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué hace la enfermería? Y aquí quise iniciar con algunas apreciaciones. La primera, obviamente, porque estamos hablando y tratando de abordar esta perspectiva desde una visión bioética, pues los aportes de Potter desde 1998, que pues ya de manera muy sabia, diría yo, nos decía, a medida que ingresamos a la era del tercer milenio, cada vez estamos más conscientes del dilema formulado por el aumento exponencial en el conocimiento. Este aumento exponencial en el conocimiento sin un aumento de sabiduría necesaria para manejarlo. Y todos los días, creo yo, lo vemos en mayor medida, a pesar de que en algunos momentos críticos, como ha ocurrido ahora, pues tenemos, diría yo, la oportunidad y la capacidad de conformar equipos para tomar decisiones de la manera más adecuada en situaciones como la que está viviendo la salud tan difíciles, en donde quisiéramos tener posibilidades de una atención adecuada para todos los pacientes y sin restricción de los asuntos que competen en la parte tecnológica. Sin embargo, precisamente por los asuntos de accesibilidad y de capacidad del sistema vemos que no es posible. Pero además también Galindo nos dice en el 2021, en el mismo sentido, el incremento vertiginoso del conocimiento científico que nos permite intervenir el fenómeno de la vida
de la cual somos conciencia, ¿cierto? De esa vida que debemos revisar y reflexionar, carece de aumento sapiencial para orientar nuestras acciones libres a favor de las lógicas de la vida y no en contra. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos y muchas de las decisiones que toman nuestros gobernantes en determinado momento y las instituciones privadas, públicas, internacionales y nacionales no siempre están a favor de las lógicas de la vida, ¿cierto? No siempre están a favor de los más vulnerables o de las situaciones, dijéramos, más visibles, sino que en muchas ocasiones están a favor del mercado, están a favor de una situación. Voy a dejar un momento acá de compartir y lo voy a poner pequeño porque pues me dicen que no se están viendo las diapositivas, entonces me disculpan, las voy a presentar de esta manera. Entonces, como les decía, aquí también Galindo nos exhorta, dijéramos, a través de esta frase a lo mismo, ¿cierto? Siempre pensar en que las lógicas que tenemos de reflexión, de pensamiento, de toma de decisiones, deben estar a favor de la vida y no por el contrario. Paso entonces a retomar unas reflexiones que en determinado momento uno de nuestros autores, Floriano, pues nos expone o nos pone de frente, y es que 3 ejes de reflexión específica en esta posmodernidad o en el paso de la modernidad a la posmodernidad, pues nos deben orientar este pensamiento para poder pensar en estas problemáticas que tenemos en la actualidad. El primero de ellos es la globalización, de la cual hemos oído hablar, probablemente muchos de nosotros hemos estudiado, nos hemos acercado, y le vemos seguramente bondades, pero también tiene situaciones muy difíciles en lo que tiene que ver con las relaciones, no solamente con los demás, no solamente entre nosotros mismos, sino inclusive con nosotros mismos, ¿cierto? Esa incapacidad que en determinado momento tenemos para poder encontrar esa posibilidad de conversar con el otro, de entender las necesidades del otro, de contextualizar sus posibilidades en sus relaciones, las capacidades que a un sistema de mercado en donde en determinados momentos pues no se tiene acceso a muchas cosas. La interculturalidad, pero esta mirada ya las vamos a mirar cada una de ellas en particular, que demanda en determinados momentos salirnos de nosotros mismos, precisamente para poder entender al otro en su contexto, en su pensamiento, en su cultura, en sus capacidades, en sus limitaciones también. Y ahí poder acompañar al otro en estos procesos precisamente, poder acompañar al otro en esas capacidades que en determinado momento se tienen para poder tomar decisiones y para poder acompañar discusiones y discursos y poder incorporar con esa relación intersubjetiva que los profesionales de enfermería podemos tener y anhelamos tener con el otro para poder apoyar esos procesos. Y por último, la rehumanización, ¿cierto? Y aquí también un llamado a pasar de nuevo de lo individual a lo colectivo. Entonces ya vamos a ver cada una de ellas un poco más a profundidad. Con respecto a la globalización en particular, lo que se nos podría pedir o lo que podríamos pensar aquí es que esta mirada, ¿cierto?, que hemos decidido tener los seres humanos con respecto al mercado y a la consecución de ciertas posibilidades de acceso para las poblaciones que en su mayoría, ¿cierto?, están en exclusión, pues les impide poder lograr al final tener una vida digna. Y aquí es donde vemos cómo todas las situaciones que en determinado momento ocurren, no solamente desde lo material, sino inclusive desde lo social, político y cultural, porque la falta de acceso, por ejemplo, a la educación impide tener unas poblaciones que sean lo suficientemente críticas y con la capacidad de tomar decisiones y de realizar discusiones que tengan la posibilidad de mejorar la vida para todos, ¿cierto? De poder compartir sus necesidades. En muchas ocasiones esta falta de formación y educación pues hace que las poblaciones sean
muchísimo más excluidas, y lo vemos en nuestras distintas comunas, en nuestras distintas ciudades, en que cada vez, ahorita lo vivíamos también con la pandemia, el acceso a las posibilidades tecnológicas para la formación se volvió una de las limitaciones más importantes, no solo en nuestra universidad, sino en muchas otras, de gran parte de nuestra población, para poder estar al día y poder tener acceso a las clases y a otro tipo de actividades que se realizaban. Entonces esto es solo un ejemplo, pero día a día lo vemos aún sin la situación, como digo, que hemos tenido en estos últimos 2 años. Entonces, la opinión que pensadores como Edgar Morin y otros han aportado es que nos debemos preparar, o nos debemos estar preparando y preparando a otros para que este pensamiento de una era planetaria pues realmente exige o debe ser situado en ese mismo contexto, no pensar que cada uno de los problemas que tenemos de forma independiente, individual o contextual solo me afecta a mí como individuo, o solo le afecta a mi familia, o solo le afecta a X o Y, sino que es un asunto que en determinado momento puede afectar a otros y está afectando al mundo entero. Y ahí entonces surge esta pregunta, que es una pregunta por la ética, ¿cierto? Por una ética más comunitaria, más universalista. Y aquí es pensar si estamos llamados a asumir deberes éticos universales. Deberes éticos que incluyen no solo mi bien o el bienestar particular, sino o el bienestar de una población o localidad particular, sino deberes éticos universales, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad alimentaria en el mundo, por ejemplo, con lo que tiene que ver en este momento con, claro, ese roce que tenemos o ese dilema que tenemos o ese problema que tenemos entre la posibilidad de salir a las calles a protestar por situaciones que en determinado momento consideramos que requieren una reflexión mayor y una toma de decisiones más consciente con el modelo y con la situación que tenemos de vivencia actual de pobreza y de exclusión de las poblaciones, pero al mismo tiempo generando, dijéramos, dificultades en el acceso, en el cuidado a la salud y en otros asuntos que en determinado momento también afectan la vida de otros y la vida de todos al final. Entonces ahí es donde empezamos a mirar si estos deberes éticos, si no solamente tenemos derechos éticos, sino también deberes éticos, ¿sí? Y ahí los que tienen que ver precisamente, que los que pensamos en fomentar esa reflexión con los bienes humanos comunes, con lo que tenemos en común, con lo que debemos promover para el futuro de las nuevas generaciones y el futuro de la población actual. Con respecto a la interculturalidad, pero en otros contextos también, algunos autores han llamado a la diversidad, a la biodiversidad, a la sociodiversidad, que me parece un término tan bonito, también tan completo y tan complejo, porque yo creería que abarca estas perspectivas que hemos querido tener a través del reconocimiento de nuestras distintas poblaciones con sus particularidades. Sí, en la medida en que tengamos ese reconocimiento del otro, pues podemos darnos cuenta de esta diversidad axiológica, como lo dice nuestro autor Floriano. Diversidad axiológica en el marco de acuerdos a mínimos de convivencia, a respeto a la vida, tolerancia activa, aprendizaje de lo diverso y de las relaciones de cooperación, que creo que es las que en este momento está requiriendo la humanidad en general, nuestra población en particular, pero la humanidad en general, ¿cierto? Esa posibilidad de alcanzar una comprensión a través del diálogo, que a veces vemos como muchas actitudes de las que tenemos niegan el diálogo, lo acallan desde el principio, o sea, es una voz que pareciera no puede, o sea, no puede ser, no puede exteriorizarse. No somos capaces de llegar hasta allá, sino que nos mantenemos en una postura propia, sin tratar de entender la voz del otro para poder llegar a esa comprensión, ¿cierto? Esos niveles de comprensión y poder entonces lograr unos pasos hacia una conciliación o hacia un consenso que nos permita una ética común. Entonces ahí pensar en una construcción del hombre no como una posibilidad como a veces lo hemos venido viendo
en donde ese hombre como posibilidad pues pareciera que le llegan todas las cosas, todas las perspectivas. O sea, puede ser una perspectiva desde el utilitarismo, desde el materialismo, dijéramos, desde un pensamiento en donde el otro no cabe, para construir más bien un ser humano que desde la legitimidad, desde esa posibilidad que tiene de ser escuchado, pero también de escuchar a los otros, pues pueda construir esta voz o esta perspectiva hacia una cooperación, hacia una comprensión de un conjunto de personas a través, obviamente, como lo decía, del diálogo y del consenso. Y llegamos a una perspectiva que para nosotros es fundamental también en la enfermería, y es pensar, los autores la denominan rehumanización, pues porque deberíamos volver a pensar en la humanidad, ¿cierto? En eso que constituye los seres humanos o la comunidad de los seres humanos, ¿sí? Y aquí hay una posibilidad o una apropiación más bien del conocimiento desde una perspectiva distinta, no un conocimiento como lo hemos venido teniendo hasta el momento para conquistar, para alcanzar fines que tienen que ver con lograr desarrollar asuntos tecnológicos o biológicos o de otro tipo que logren alcances muy importantes para los seres humanos. Sí, en parte el conocimiento nos ha servido, nos viene sirviendo para eso, pero la crítica que se hace es que es un conocimiento que no permite en determinado momento tener una posibilidad de una sabiduría hacia la supervivencia, ¿cierto? Hacia pensar en que ese sentido del conocimiento tiene que ir más allá y lograr mejorar las capacidades humanas, precisamente para orientar esas tomas de decisiones, ¿sí? Hacia una acción científica y hacia una acción en donde científicos y tomadores de decisión tengan la posibilidad de incluir esa perspectiva ética para el bien común. Pasar de los referentes biológicos de la visión tradicional a los referentes de una ética para la vida y para el cuidado de la vida. Y ahí estamos llamados todos a tener voz desde nuestro propio rol. En muchas ocasiones pensamos que quienes, dijéramos, están de frente a la toma de decisiones o que están de frente a una gobernanza o un papel determinado en la política o liderando nuestros países son los únicos llamados a esto. Pues nosotros, cada uno de nosotros estamos llamados a esto y lo hemos visto a través de las manifestaciones que toda la población ha tenido en los últimos días, ¿sí? En donde se ha buscado reflexionar sobre esa importancia que tiene la vida y el cuidado de la vida en los distintos ámbitos. No solamente desde lo económico y lo material, sino también desde la salud en sí misma. Entonces, precisamente a eso nos referimos, a poder pasar, como nos dicen aquí, de pensar en la supervivencia por el cambio biológico, un cambio que al final, pues nos pensábamos que era lograr la supervivencia del que era más fuerte, el más inteligente, el más poderoso, el más capaz, sí, a pensar en una supervivencia en donde esta sabiduría o este acompañamiento del conocimiento a través de una reflexión ética o bioética, pues logre una cooperación inteligente para lograr la supervivencia de la humanidad. Entonces, a eso nos referimos cuando pensamos en el término de rehumanización, una nueva mirada de los seres humanos desde esta posibilidad de pensar el conocimiento con una inclusión, unas perspectivas que permitan esta reflexión y este pensamiento a la ética, a una ética más universal, a unos valores, a una axiología que permita incluir a los otros y no solo a nosotros mismos. Entonces, así tenemos reflexiones que yo creo que desde nuestra enfermería ya las venimos haciendo, desde distintas perspectivas, no solamente la elaboración de cursos y la movilización que hemos venido viendo a través del liderazgo, el cambio de los currículos en las instituciones educativas universitarias, sino también a nivel social.
diría yo, porque cuando tenemos un encuentro con el otro, en el cuidado directo, con sus familias, con el dolor del otro, con el sufrimiento, y cuando podemos en esa perspectiva incorporar estas posibilidades de relacionamiento y crecimiento con el otro, cuando lo empoderamos de sus posibilidades y también de sus derechos, creo yo que ya estamos colaborando y cooperando con esta perspectiva. Entonces nos queda reflexionar en que en este mismo camino que ya hemos venido trazando y que estamos fortaleciendo, y espero día a día se fortalezca, no solo en nuestra facultad, sino en todas las facultades en donde, escuelas e institutos en donde se propende por la formación y también por el desarrollo y actualización de los profesionales de enfermería, pues se siga haciendo. Preguntarse sobre la construcción de las nuevas relaciones en una corresponsabilidad entre la economía, la política y la educación. Vemos cómo en nuestros currículos día a día estas perspectivas pues toman más fuerza. La posibilidad de tener cursos en donde se incorporen las discusiones que tenemos, no solo desde la perspectiva biológica, sino política y económica, que le permita a los estudiantes tener una posición crítica y un pensamiento abierto a la hora de poder enfrentarse a las realidades del cuidado, que no son las realidades que vivimos en la teoría, no son las realidades que vivimos en la facultad, sino que son las realidades que están allá afuera, en las instituciones de cuidado y en los distintos ámbitos de cuidado. Entonces, esa responsabilidad que tenemos por preguntarnos, pero también por potenciar estas reflexiones en nuestros estudiantes, en nuestros docentes y en todos nosotros, creo yo que es una de las posibilidades más importantes y perspectivas que tenemos que desarrollar desde la enfermería. Transformar el nuevo modo de pensar y decidir, o sea, pasar, y como lo veníamos diciendo a través de las opiniones y aportes de distintos pensadores, pues tener la posibilidad de pensar nuestra realidad de una manera diferente y en ese pensamiento tener la inclusión de todos. Y aquí, cuando digo la inclusión de todos, es que en muchas ocasiones no todas las perspectivas que exponen mis compañeros o compañeras son las que yo comparto, pero están ahí. Y a través de esas perspectivas, en un crecimiento conjunto, pues podremos lograr decidir para todos. Promover una renovada participación de la sociedad, lo que venía diciendo. Cada vez que nosotros, que le hemos dado muchísimo valor a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad, pero especialmente en ese proceso de educación que tenemos permanente con los pacientes, las comunidades y los individuos en general, pues ahí estamos ya siendo capaces de promover esa participación social y ni hablar de la participación que hemos venido teniendo pues a través de las movilizaciones y de otras manifestaciones que se han dado en los últimos días. Motivar un pensamiento crítico desde las instituciones privadas y públicas. Yo creo que es una obligación y nuestra universidad pues siempre lo ha tenido muy claro, y es que siempre ha estado ahí atenta a todas las situaciones de riesgo que tiene la sociedad y la comunidad en general, y se ha tenido una voz siempre para poder exteriorizar esos llamados de atención y poder reflexionar en distintos espacios, sean académicos, sean teóricos, o sea, de relacionamiento, inclusive como lo estamos haciendo ahora, pues saliendo de las calles, poder motivar ese pensamiento crítico e inspirarlo en toda la comunidad. Propender vías deliberativas, efectivas para alcanzar acuerdos mínimos. Yo creo que aquí nos toca trabajar todavía muchísimo, ¿cierto? Porque precisamente vemos cómo a pesar de que queremos hacer las cosas muy bien, también hay unas voces y unos actos que llaman a la violencia o que muestran violencia. Y ahí es donde nosotros empezamos a distanciarnos un poco de este tipo de actuación, porque lo importante, como lo veníamos hablando, no es imponernos, lo importante es exponer lo que tenemos que decir sin dañar a los demás y buscando siempre vías deliberativas, vías de diálogo, vías de conversación que permitan avanzar, y lo estamos viendo en el momento. O sea, cuando tomamos la vía, dijéramos, de exteriorizar nuestras necesidades y preocupaciones a través de actos violentos, no se avanza, sino que nos quedamos estancados, nos quedamos paralizados,
Es más, vulneramos a los que ya están vulnerados. Entonces, en ese sentido, siempre nosotros como profesionales, y vuelvo y lo digo a través de muchos de nuestros cursos, no solamente los de ética, sino en otros cursos que propendemos en nuestra facultad, y yo diría que en la universidad en general, podemos promover estas vías deliberativas, podemos promover el alcanzar desde nuestro ejemplo acuerdos mínimos cuando hemos tenido situaciones difíciles, podemos promover y formar en una buena toma de decisiones, porque las alternativas están ahí, lo importante pues es acceder a ellas. Y por último, pues pasando de las partes al todo, ¿cierto? No quedarnos en la situación puntual como en ocasiones vemos de la discusión por la discusión, ¿cierto? Así sea muy importante la temática, sino pensar eso cómo está impactando a los demás, cómo está impactando a los otros, cómo está impactando a la naturaleza, a la comunidad, al mundo, a los seres que tenemos la responsabilidad de cuidar, de acuerdo, ¿cierto? A Han Jonas, por ejemplo, ese respeto y esa responsabilidad que deberíamos tener por el cuidado de los seres vivos no humanos, porque pues al fin y al cabo somos nosotros los que tenemos la posibilidad de razonar sobre las dificultades que se están teniendo. Entonces, quería terminar con esta frase: todos desde nuestro rol podemos hacer algo. La responsabilidad no es solo de los otros. Este es el momento de levantar la voz para la enfermería, una profesión dedicada al cuidado de la vida de los seres humanos, pero además yo diría también al cuidado de la vida o al cuidado de todo lo vivo. Entonces, esto era lo que tenía para decirles. Les agradezco mucho la oportunidad pues de poder expresar estos pensamientos y bueno, pues doy el paso como a la conversación. Muchísimas gracias a usted, profesora Yasmín, por su tiempo, por estar acompañarnos y por esas reflexiones que nos dejan tan oportunas en este momento. Saludamos a Paula Reyes, que nos saluda desde Perú. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todas las personas que en este momento están conectadas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. Tenemos un espacio abierto para ello.